nosotros tenemos un servicio de traducción de artículos. Ah, ¿Ya? Entonces, no te preocupes por eso. O sea, tú puedes redactar o sea, si tú sigues las pautas que se te van a dar en las capacitaciones de redacción, no hay ningún problema. Simplemente lo redactas tal cual en español y después, pum, lo lanzamos al inglés. Entonces, no hay no hay ningún problema con ello. Ya, algo más ah. creo que me ibas a decir, Sí, sí. sí, licenciado. Ah, bueno, qué pena que, bueno, de la verdad que las descarté porque entendí eso y la verdad justamente eso fue lo que... Y tuve que escoger otras que también no están mal, que son de otros países, pero yo realmente ahora que me está diciendo eso quisiera replantear otra vez tomarlas en Claro. cuenta, porque realmente las de Estados Unidos sí me interesan más, un poco más de las otras que he encontrado, ¿no? Obvio, obvio. Ujú. Eso es ahí está, es que ahí está toda la comunidad científica. Sí, sí. El idioma de la ciencia está en inglés y si tú quieres que tu trabajo sea visible, esté en una buena revista, etcétera, replantea y considera eso. Ajá. ¿Ya? Entonces, pero bacán, bacán que más o menos hayas buscado y ya con eso vas apuntando. Ya, licenciado. El, Ujú. ya, entonces entiendo que bueno, ahí has hecho un avance de la introducción, ahorita lo Sí. vamos a ver en breve. Ajá. También ya habías visto el tema de la elección de revistas, eso todavía está pendiente. Y lo otro, hoy día tocaba lo que era la capacitación en revisión de literatura, de la redacción de revisión de literatura. La vamos a hacer rápidamente y al final voy a darte un feedback de esa introducción que has corregido, de esa introducción que has avanzado. Ujú. ¿Te llegó a contestar Marcus sobre los materiales? ¿En qué quedó? ¿O Sí, todavía nada? no me ha respondido el profesor Marcos. No, todavía Le no. volviste a enviar un correo de Sí. seguimiento o Ajá, nada? sí, no, bueno, ya después de esa vez ya no, justamente quería hablar eso con usted si le podría volver a mandar, ¿no? Otra vez volverle a responder, pero ya le había dicho todo en la respuesta. Acá tengo una copia de la respuesta que... Claro, ya mira, ahí lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? O sea, envíale un correo Ya. preguntándole si dile profesor Marcos, buenas tardes, quisiera poder reunirme con usted. No le envíes en un Word aparte, ahí nomás en el correo envíaselo. Ah, ya. Envíaselo así en un correo que quisieras, bien conciso, coméntale de que si quisieras programar con él una reunión, ¿no? No importa si él habla, él creo que era de Brasil, ¿no? Entonces posiblemente se Sí. podrá el español, y si es que no se puede normal, yo voy a estar ahí en esa reunión para ir ver el tema del inglés. Entonces, sería bueno reunirnos, pregúntale si se puede reunir y para comentar un poco más sobre esa alianza de este proyecto y ver el tema del material de intervención. Yo creo que por ahí podrías intentarlo. Envíale ese correo, cópiame en el correo y si es que ya no te contesta, ya simplemente vas avanzando con el de Malasia. Al de ¿Ya? Yo Malasia. creo que, Ujú. claro, con ese podrías ir avanzando. ¿Y la reunión ¿Ya? Entonces, sería con usted? Si es que vamos a ver si o sea, sería concretar, si es que me sí, sí, aceptan. Ujú. sí. Sí, 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 yo te recomiendo que sí. Yo te Ah, recomiendo que sí sí, para que ellos claro. vean ahí que, claro, claro, obviamente porque para que ellos vean que tienes un respaldo, ¿no? Y Sí, si por ahí te hacen alguna pregunta o algo, lo que sea, que tal vez por ahí no sepas cómo responderles, o sea, que nos vea como un equipo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, mira, voy ahorita, no sé si quieres comentarme algo más para ya poder comenzar con la capacitación de la redacción de revisión de literatura. ya, sí, sí, solamente decirle que si voy a con la búsqueda de replantear la revista apropiada ahora que ya puedo ver si es que las de Estados Unidos, una vez que las recopile, con usted podría ver ya afinar desde su punto de vista cuál sería de esas la mejor, ¿no? Porque de hecho que van a ser como tres, cuatro que esté seleccionando, ¿no? Claro, tú ten ahí tus opciones, tus tres opciones más o menos, y lo importante, solamente acuérdate que de la revista que tú elijas, Ujú. revisa cuáles son los goals, o sea, las metas, de lo que te piensa, cuáles son los temas, cuál es el objetivo de esa revista, y si ese objetivo de la revista se alinea con tu tema, nada Ya, más. listo. Y la cantidad de palabras, como que Ajá. de mínimo que te piden, eso es Sí, importante. sí, exactamente, la cantidad de palabras. Ya, Sí. licenciado, esos también tienen un costo, ¿no? Veo que, Las revistas, sí, porque ahí bueno, estaba viendo que... ajá, sí, mira, hay revistas que son de pago y hay otras que no son de pago necesariamente, ¿no? Entonces ahí en ese caso, si es que se incurriría en algún pago, lo cubriría la universidad, ¿no? Ese sería un caso.
Ahora, nosotros este año, sí, con el presupuesto del tema de pagos de revistas, estamos algo ajustados con el presupuesto, pero si se ve que es un costo muy alto, ya podríamos intentar una revista con un costo más bajo o simplemente con alguna revista cerrada. O sea, lo que pasa es que todas las revistas de investigación, algunas son con costo, algunas son sin costo. No es que una sea mejor que otra, simplemente que algunas revistas te dicen esto, Nadia, si tú quieres que cualquiera pueda descargar tu artículo, paga ese costo. Hay otras que son las de revistas cerradas, que te dicen, ya, te publicamos tu artículo, pero no van a poder descargar tu artículo. Solamente lo van a poder descargar si es que la gente está suscrita a nuestra revista. Entonces, eso no es problema. Hay revistas que tienen una de esas opciones y hay revistas que tienen esas dos opciones combinadas. Entonces, eso no te preocupes, que si es que hubiera algún pago, lo pagaría la UPN. ¿Ya? Así que no te preocupes por eso. Ya, licenciado, excelente, muchas gracias. Sí, ya, entonces... Ya, bacán. Entonces voy a comenzar porque a las 2:30 tengo otra asesoría. Ya. Voy a compartir acá mi pantalla para poder ir avanzando. A ver, espérame un ratito. A ver, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Ya, el slide de la vez pasada sí te lo pasé, ¿no? El de la introducción. Sí. Sí te lo pasé, ¿no? Sí, ya. Sí lo tengo. Ya, ok. Entonces, esto de acá es la redacción de la revisión de literatura. Ya por ahí que voy a pasar algunas partes para poder ir avanzando, pero eso es un poco la agenda. Entonces, en la redacción de revisión de literatura hay un propósito, hay una estructura, hay una forma de plasmar el pensamiento crítico en la redacción de revisión de literatura, hay un banco de palabras, que es el que te mostré en algún momento, pero generalmente en la revisión de literatura lo que se colocan son estos elementos, ¿no? Se coloca, por ejemplo, literatura relevante relacionada a tu pregunta de investigación. Entonces, si tu pregunta de investigación es ver, por ejemplo, ¿no?, evaluar la eficacia de un programa de intervención sobre los conocimientos alimenticios y no sé, las medidas antropométricas, no sé, me estoy inventando algo, deberías colocar estudios previos, literatura previa, que hayan intentado responder a esa pregunta de investigación. O sea, deben ser estudios muy parecidos, o iguales, o recontra parecidos a lo que tú has hecho. O sea, tú no debes de colocar ahí información sobre la historia de conocimiento, no. Debes colocar estudios previos que hayan intentado evaluar la eficacia de un programa de conocimientos en atletas. Tal vez no encuentres en atletas, tal vez encuentres en basquetbolistas, ¿no? Pero eso es parecido, ¿no? O sea, está relacionado. Entonces, cuando tú colocas literatura previa, tú debes de tener en cuenta lo siguiente. Debes de tener como una especie de umbral, ¿no? Entonces, primero buscas información, estudios previos de programas de intervención muy similares a lo que tú has hecho en tu muestra, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a trabajar con atletas y vas a evaluar la eficacia de un programa de intervención en conocimientos, deberías buscar diferentes programas de intervención de conocimiento en atletas. Tal vez no encuentres en atletas, tal vez encuentres, si ya no encuentras en atletas, vas abriendo tu umbral, ¿no? O sea, vas abriendo ahí tu campo del conocimiento y ahí empiezas a buscar ya no tanto en atletas, sino en basquetbolistas, ¿no? Eso es más o menos lo que debes de colocar. A diferencia en la introducción, por ejemplo, ojo que la revisión de literatura está dentro de la introducción, pero son dos secciones separadas. Entonces, en la introducción, acuérdate que uno coloca estadísticas, el problema, se establece el debate, por qué es importante investigar este tema, se colocan estadísticas, consecuencias, etcétera. Acá en la revisión de literatura solamente estudios previos sobre tu tema. Acá ya no vas a colocar datos estadísticos, consecuencias, no. Ya no vas a querer llamar la atención del lector. Acá lo que se coloca es solamente estudios previos. Si hay algún marco conceptual en este tema, por ejemplo, no sé, alguna teoría, si en este campo del conocimiento hay alguna teoría, lo podrías considerar. Pero en la revisión de literatura no solamente se debe describir lo que hizo Juan, lo que hizo Pérez, ¿no?, sino que también se debe de escribir la literatura publicada, pero también se debe hacer un debate, ¿no?, una revisión, un análisis crítico de la literatura publicada. Entonces, tal vez, por ejemplo, tú encuentres, ¿no?, en China se utilizó un programa de intervención para evaluar el conocimiento de los atletas, ¿no?, después de la pandemia, por ejemplo, ¿no?, y se encontró una eficacia del 30%. Me estoy inventando algo, ¿no? Además, en Suecia, un programa evaluó los conocimientos, las actitudes y encontraron mejoras
en los hábitos alimenticios de atletas. Ahí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Describiendo. Pero yo podría hacer un poquito un análisis crítico y podría mencionar lo siguiente. No obstante, ¿no?, son escasos los estudios que han evaluado el conocimiento de los atletas después de un torneo, ¿no? O sea, estoy haciendo como que una crítica, un análisis más crítico de la literatura publicada. Entonces, no solamente se describe, sino se analiza. Ya en otra asesoría vamos a ver lo que es redacción crítica. Entonces, en la revisión de literatura, ojo que si tuvieras alguna pregunta, algún comentario, me interrumpes nomás, ¿ya? Para hacer esto algo dinámico, si es que hay algo ahí que se me pasa. Entonces, la literatura debe ser reciente, deben ser de revistas indexadas por pares. Nada de tesis, nada de páginas web, nada de revistas así, no sé, a veces hay, no sé, de cualquier PDF, deben ser revistas académicas, solamente revistas académicas, ¿no? Deben ser recientes, deben ser en los últimos 5 años. Entonces tú debes buscar primero en los últimos 5 años. Debes hacer una lluvia de sinónimos, una lluvia de términos y buscar. Si es que ya no encuentras, vamos a imaginar que has hecho una lluvia de sinónimos, has buscado en el Google Scholar y no encuentras programas de intervención en conocimiento en atletas, recién ahí podrías ampliar un poquito los años. Tal vez en los últimos ya no 5 años, tal vez en los últimos 7 o 10 años, ¿no? Páginas web de literatura y empresas en esta fase ya no te lo recomiendo. Se podría usar si es que encuentras algún informe, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que encuentras un informe del gobierno o encuentras un informe de la Asociación Americana de Atletas y encuentras por ahí un reporte de un programa de intervención en conocimientos. En ese caso sí podrías incluir ahí esa fuente que viene de alguna página web. La página web puede ser .org, que son ONGs, puede ser .edu, ¿no? O .gov, pero no .com, ¿no? Porque en .com cualquiera pone cualquier cosa. Pero yo te recomendaría que te enfoques en un 95% en revistas indexadas. Ya si encuentras algún reporte, no sé, pues de la OMS sobre tu tema, bacán, podrías colocarlo. Pero trata de que en su mayoría todo sea revistas revisadas por pares. Como la IAF y todo. Los libros, por ejemplo, no los debes utilizar en la revisión de literatura. Los libros más que todo te sirven para tener un conocimiento de base. En cambio, pero ya no necesariamente, ¿no? Porque ya en las revistas académicas lo que te da son cosas bien específicas. Y lo específico que tú necesitas es ver programas de intervención sobre tu tema, ¿no? Sobre tu pregunta de investigación. Y evidentemente, si te empiezas a estancar, no encuentras literatura, etcétera, me avisas y lo vemos en otra asesoría, ¿no? Entonces, como te decía, hay un propósito, hay una estructura, hay un pensamiento crítico, hay expresiones útiles, eso lo vamos a ver. Esta actividad del link lo voy a pasar, pero si tú quieres lo puedes completar en tu tiempo. Pero en la revisión de literatura hay un propósito, ¿no? O sea, el propósito de la revisión de la literatura es relacionar las preguntas de investigación con vacíos en la literatura existente. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con vacíos de investigación? Esto que te comenté en algún momento. Hay varios tipos de vacíos de investigación. Entonces, la idea es que en la revisión de literatura tú, como te dicen ahí, relaciones... Espérate un rato, acá esto se cerró. Allá. Como te dicen ahí, por ejemplo, tú debes relacionar las preguntas de investigación sobre el tema que estás investigando, ¿no? Obviamente no va a ser de otra cosa, con vacíos de investigación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú, lo que te comenté hace un rato, ¿no? Escribes ahí, buscas estudios específicos que han intentado evaluar la eficacia de programas, el conocimiento en atletas, y eso de ahí, todos esos estudios que tú vayas describiendo los puedes relacionar con alguno de estos vacíos. Pero ojo, la idea es que tú, cuando tú comentes ese vacío o haces ese análisis crítico, sea un comentario que con el objetivo de que tu estudio va a llenar ese vacío. Por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo estoy investigando, o vamos a ser mejor con tu caso, para pasarlo más gráfico. Yo estoy investigando sobre la intervención, la eficacia de conocimiento de atletas, ¿no? Entonces yo agarro de un programa educativo, ¿no? En corredores. El efecto, exacto, un efecto de un programa educativo en corredores, ya. Entonces yo voy encontrando, ¿no? Ya, entonces por ejemplo Pérez encontró que en un estudio, por ejemplo, con corredores, ¿no? Que el programa obtuvo resultados favorables en el componente, no sé,
en el componente A y en el componente B, ¿no? Entonces, ¿cómo yo relaciono lo que yo voy describiendo con algún vacío? Entonces, podría tal vez mencionar lo siguiente, ¿no? Sin embargo, la mayoría de estos programas, ¿no?, se han realizado en Europa, ¿no? ¿Qué estoy ahí yo comentando? Un vacío poblacional, poblacional, ¿no? Exacto. Entonces, tú tienes que en cada párrafo que vayas armando por ahí, analizar bien la literatura y ver qué vacío. Pero ojo, o sea, el vacío que tú vayas a comentar o esa parte crítica que vayas a comentar, debe ser algo que a su vez sea algo que tu estudio vaya a completar. O sea, en pocas palabras, tú no puedes agarrar y decir, sin embargo, estos estudios no han realizado estos programas bajo el enfoque de la OMS. Y tú agarras y haces tu estudio y no lo haces con el enfoque de la OMS. Entonces, ¿para qué mencionaste? ¿Para qué hiciste esa crítica de que no se hizo con la OMS? Se entiende, ¿no? Entonces debes hacer un análisis crítico en base a los estudios publicados, pero que a su vez completen, o sea, que sea, o sea, uno menciona algún vacío en la revisión de literatura porque tú lo vas a completar, porque tu estudio lo va a hacer, ¿no? No sé si quedó clara esa parte. Claro, porque eso sería ya parte de mi estudio, pues, ¿no? Exacto. Como forma de llenar eso que está faltando. Exacto. Y ahí tú le estás demostrando al revisor de la revista que tienes un trabajo original, novedoso, etcétera. Claro, porque por ejemplo en Latinoamérica se habla se habla hispano, y no hay este tipo pues de estudio, ¿no? Claro, y tú vas a ser la primera. Tú vas a ser la primera en hacerlo y vas a ver cómo tú cuando publiques ese estudio te vas a posicionar en tu área del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte dice, ¿no?, ¿cuál es la revisión de literatura? Tiene una estructura, ¿no? La introducción, que es un poco lo que hemos visto la semana pasada, tiene un cuerpo principal, que es la mayoría, es lo que tiene más peso en la revisión de literatura, y una pequeña conclusión, ¿no? Y cómo se puede mostrar el pensamiento crítico en una revisión de literatura. Entonces nosotros vamos a ver en los siguientes slides cada una de estas partes. Y acá, por ejemplo, en el pensamiento crítico, uno puede plasmar el pensamiento crítico en la revisión de literatura mencionando lo siguiente: estableciendo vacíos en los párrafos, por ejemplo. Puedes establecer, por ejemplo, también algún problema. Por darte un ejemplo, ¿no? Yo agarro y yo investigo en este tema, ¿no? Ya, los estudios en la adicción a videojuegos han utilizado han utilizado el instrumento IG de tal, PQQ y 3QQ para medir el tema de las adicciones. Sin embargo, estos instrumentos no cuentan con los criterios del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy estableciendo un problema, ¿no? Estoy estableciendo un problema, ya. Entonces, si es que hay algún vacío y o problema en esos programas que tú has revisado en la literatura, lo puedes plasmar. Y ahí estás, ¿qué cosa haciendo? Estás plasmando el pensamiento crítico en tu redacción. Otra forma en la que tú puedes plasmar tu pensamiento crítico en la redacción: contradicciones en la literatura. Por ejemplo, un programa en Suiza, un programa en Suiza encontró un efecto positivo en corredores, ¿no?, y en relación a sus hábitos alimenticios. Sin embargo, el mismo programa en China no tuvo tuvo efectos contrarios a los que se esperaron. O sea, ¿qué estoy estableciendo ahí? Una contradicción. Cuando tú estableces una cosa, cuando hay resultados, como se dice, mixtos, ¿no?, positivos, negativos, hay así como que un arroz con mango, por decirlo en la literatura, ya cuando hay eso de ahí, eso se llama contradicción. Entonces, cuando hay una contradicción en un campo del conocimiento, eso es chévere, eso es bueno, porque habla de que se necesita hacer más investigación para llegar a una conclusión. Entonces, si es que encuentras alguna contradicción en esa literatura que estás investigando, ahí también lo puedes comentar en tus párrafos, ¿no? Esa es una forma de plasmar tu pensamiento crítico. Entonces, ¿dónde puedes encontrar expresiones útiles para tu revisión de literatura? Puedes buscar en este recurso, que es el 5000 frases, lo que te comenté en algún momento, lo de frases precocinadas para textos científicos, y acá vas a encontrar algunos, acá no lo han dividido en introducción y revisión de literatura, pero acá en la revisión de literatura vas a poder encontrar algunos párrafos que te van a servir. Por ejemplo, contexto e importancia, no, eso es más que todo introducción.
Síntesis de la literatura, sí, esta es para la revisión de la literatura. Resaltando un problema, sí, también podría ser para la revisión de literatura. Controversia, también podría ser, si es que la hay, ¿no? Debilidades en la literatura previa, también podría ser. Vacío del conocimiento también. Entonces, si te das cuenta, la revisión de literatura y la introducción son primos, pero es diferente. Son cosas totalmente diferentes. Trabajos relacionados, de cajón, ¿no? Eso sí va en la revisión de literatura. Entonces, ahí puedes encontrar algunas frases. ¿Dónde puedes encontrar también otras frases de revisión de literatura? En el Manchester Fraser, ¿no? Si no sabes inglés, esto acá lo copias en un Word y lo puedes ir traduciendo con el ChatGPT o con con tu Google Translate, y ese es un Word ahí. Entonces, por ejemplo, acá, si tú te das a la parte de Referring to Sources, clic ahí, y en Referring to Sources, tú vas a encontrar un banco de palabras relacionadas a la revisión de literatura, donde puedes iniciar tus párrafos. Entonces, acuérdate que no es que tú agarras cualquiera al azar, no haces eso, sino que tú agarras y tienes aquí, por ejemplo, yo tengo acá mi matriz de revisión de literatura de Gulin. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Acá está. Pues yo, por ejemplo, vamos a imaginar que en un párrafo de la revisión de literatura, imaginemos, tú vas a hablar sobre, no sé, sobre los programas de intervención en atletas, ¿no? O vamos a imaginar que tú primero vas a hablar sobre los conocimientos de los atletas en un párrafo, no solo los programas, sino sobre los conocimientos. O sea, imagínate que todo esto acá sea conocimiento, todo ese bloque azul. Entonces tú agarras, analizas tu cuadro y dices, ya, en este primer bloque voy a hablar sobre los conocimientos. Ya, veo acá, en la parte de este bloque de conocimientos, que se ha hablado que hay, por ejemplo, voy a hablar de los estudios que se han investigado. Ya, área investigada. Entonces, por ejemplo, yo podría decir esto, ¿no? Varios estudios, ¿no? Utilizando el que es más adecuado a lo que yo quiero buscar. Por ejemplo, acá mejor, ¿no? Los investigadores han intentado evaluar, acá estoy utilizando, que está sombreado, han intentado evaluar el impacto del conocimiento en los atletas, punto. De ahí, ese es mi argumento, y de ahí comienzo con mis evidencias. Diversos estudios han encontrado, por ejemplo, que los atletas tienen pocos conocimientos, Forsberg, ¿no? Y que además, por ejemplo, tienen, no sé, respuestas positivas cuando conocen un programa, Macaulay, ¿no? Entonces tú tienes que jugar con tu banco de palabras y con tu matriz. Por eso esta matriz, recuerda que te dije en algún momento que te va a servir durante todo tu proyecto y para futuros proyectos, ¿no? Entonces vas armando tus párrafos. Definiciones, ¿no? Ahí, bueno, si es que hay alguna definición, o sea, si hay algún término en este campo del estudio que tal vez se necesite, en este campo del conocimiento, si hay algún término que se use a cada rato pero que no sea conocido, tal vez lo puedas definir, ¿no? Aunque no creo, me parece que en este campo no hay un término, pero si es que no hay, lo comentas, ¿no? Si es que hay alguna definición que se necesite, hay algo que se necesite definir, ¿no? No sé, una palabra rara, ¿no? Que tal vez un lector no lo pueda entender. Entonces, bueno, antes de continuar, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta o todo claro hasta ahí, para seguir avanzando? Sí, siga nomás en mi sentido. Ya, entonces una revisión de literatura tiene estas secciones, ¿no? Acá hay otro ejercicio que lo puedes ir avanzando, y acá esta parte es importante, ¿no? Por ejemplo acá. Esto de acá, todo lo que está en rojo es lo que va en la introducción, por ejemplo, ¿no? A veces en la introducción tú puedes mencionar cómo se va a organizar la revisión de literatura, puedes mencionar generar problemas, debates, estadísticas, consecuencias. Puedes, por ejemplo, establecer tu punto de vista para la revisión de literatura. Eso se hace en algunas disciplinas, más que todo en humanidades. Eso no lo necesitas. Tendencias generales, pueden ser, por ejemplo, estadísticas, ¿no? Todo lo que es para captar la atención. Y la sección principal es lo que está en azul. Es lo que más cuerpo tiene en la revisión de literatura. Por ejemplo, acá que dice, ¿no? Resume adecuadamente cada elemento de la literatura en función de su importancia. Entonces, cuando tú vayas a armar tus párrafos de la revisión de literatura, tú vas a tener bloques de información, vas a tener diferentes párrafos.
tú tienes que ordenar tus párrafos en función de la importancia. Por ejemplo, tal vez sería en un párrafo, vamos a imaginar que tienes tus categorías temáticas en tu cuadrito. Vamos a imaginar que acá imaginemos que tú tienes esta tabla. Tú tienes ahí tus categorías temáticas que son estos colores en tu revisión de literatura. Entonces tal vez en tu revisión de literatura tú digas, oye, creo que primero va a valer la pena hablar sobre los estudios que han investigado el conocimiento de los atletas. Y en un segundo párrafo, creo que ya después va a ser más adecuado hablar sobre los programas de intervención de los atletas. Y en una tercera ya sería bueno ver la eficacia de estos programas. Entonces se trata de que tú, por eso dice, ¿no? Resumir adecuadamente la literatura en función de su importancia. Pero eso lo vas a hacer cuando tengas tu matriz, ¿no? ¿Qué más dice acá, no? Compara y evalúa cada elemento de la literatura, ¿no? Pues no solamente hay que escribir la literatura. Como te dije, hay que hacer un análisis crítico. Hay que comparar los estudios. Hay que ver si hay deficiencias metodológicas, ver si la mayoría de estos estudios se han hecho tal vez en Europa, o si tal vez han evaluado el componente ABC, pero no el componente D de un programa de conocimientos. Entonces hay que hacer un análisis crítico, y eso lo vas a ver un poquito más en la capacitación de redacción crítica. Y el número 5, que es importante, dice, agrupa los estudios de investigación y otra literatura relevante según un tema en común, organización temática. Entonces, cuando tú tengas tu matriz de revisión de literatura, ¿no? que son estas tablitas, tú tienes que hacer una agrupación temática, ¿no? Y esa agrupación temática te va a servir a ti para armar tus párrafos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi bloque temático sobre las consecuencias del agresor. Entonces, cuando yo arme mi párrafo de los agresores en situaciones de bullying, yo puedo visualmente analizar la literatura sobre las consecuencias de los agresores en situaciones de bullying. Por eso dice, ¿no? Agrupa tus estudios de investigación y otra literatura relevante según un tema en común, organización temática, ¿no? Y hay un truquito acá que te voy a mostrar de cómo organizarlo, cómo preparar, planificar la redacción de tu artículo. Y en la última parte dice, todo lo que está en rojito es, por ejemplo, todo lo que está en lila ya vendría a ser la conclusión de la revisión de literatura. Entonces ahí, por ejemplo, se da una idea de la relación entre tu tema y un área de estudio más amplio, se evalúa el estado del arte, se hace como un resumen, señalando los vacíos de la literatura. O sea, ¿qué vacíos has encontrado tú después de describir, analizar toda esa literatura? Si hay alguna incoherencia, ¿no? Y se resume esa literatura. Eso va en un último párrafo, ¿no? Y ahí mismo, y en el último párrafo de la conclusión de la revisión de literatura, se establece los vacíos, el objetivo y las implicancias de los objetivos, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo conforme vayas avanzando tus párrafos. Entonces, ahí están las respuestas, ¿no? Siempre trata de ser concisa, ¿no? O sea, el académico hispanohablante escribe mucho, dice cosas muy largas. Entonces nosotros por ejemplo decimos, ¿no? Los programas han demostrado tener componentes relevantes para la evaluación y la eficacia del bullying. Cuando en realidad podríamos decirlo, los programas publicados han demostrado tener eficacia. Punto. O sea, en redacción académica debemos ser concisos, ¿no? Mantenerte en el objetivo, ¿no? O sea, no hablar de X y tu enfoque es Y. Si en un párrafo tú vas a hablar solamente sobre la eficacia del programa en atletas, en ese párrafo solamente debe ser la eficacia de programas en atletas. Si en otro párrafo vas a hablar sobre el impacto del conocimiento de hábitos alimenticios en atletas, en ese párrafo debes hablar solamente de eso. Todos los párrafos son primos, no hermanos. Todos los párrafos en conjunto deberían responder o estar relacionados a tu pregunta de investigación, ¿ya? Eso es importante. Entonces, esta parte de acá, esto después lo puedes ir revisando, y esto de acá es una parte bien importante, ¿ya? Y acá sí prestan atención porque esto es recontra importante para la planificación de tu estudio. Entonces, este es un ejercicio que a mí me sirve al momento de redactar mis artículos. Por ejemplo, yo tengo acá mis categorías temáticas sobre mi proyecto de bullying. Te darás cuenta que cada color son categorías temáticas distintas. Entonces lo que yo hago es, cuando ya tengo mi revisión de literatura, agarro un PowerPoint y creo estas burbujitas y coloco mis categorías temáticas en desorden, ¿no? Y obviamente acá ya las he agrupado, ¿no? Y de ahí coloco cada colorcito
lo coloco acá así en desorden. Entonces lo que tú puedes hacer ahí es, imagínate que es un rompecabezas, ¿ya? Y esas rompecabezas tú vas a tratar de ordenarlo para crear una historia, para poder explicar algo. Entonces, por ejemplo, estas categorías temáticas eran sobre un proyecto de adicción a videojuegos, Aurosan, percepción del tiempo. Y estas son mis categorías temáticas que fui encontrando sobre ese proyecto al momento de revisar mi literatura. Entonces yo traté, así como está no tiene sentido, ¿no? Pero los ordené para tratar de explicar algo y me quedó esto, ¿no? La gente primero juega videojuegos. Hay un grupo que te genera adicción. Esas personas que tienen adicción les genera una actividad cerebral, y esa actividad cerebral hace que las personas tengan un estímulo aurosal y se enfoque excesivamente en el juego. Entonces, si te das cuenta, traté de crear una historia, una explicación con estas categorías temáticas. Y si te das cuenta, alguna de estas categorías temáticas no entraron en esta explicación o en esta explicación porque no le daban sentido a mi rompecabezas. Entonces yo acá, lo que este ejercicio que he hecho es una planificación de la redacción que voy a hacer en la parte de la revisión de literatura. Entonces yo ya sé que en mi revisión de literatura, ¿no? Primero voy a hablar de la actividad de videojuegos como tal, en un párrafo. En otro párrafo voy a hablar sobre la adicción a videojuegos. En otro párrafo voy a hablar sobre la actividad cerebral de las personas adictas a videojuegos. Y así sucesivamente. ¿Se entendió esa parte? Bien. Ya, eso, o sea, ya hay que exacto. Entonces cuando tú, si algún día llegas a asesorar una tesis o algún asesor de tesis te dice, oye, coloca ahí en tu revisión de literatura historia, causas y consecuencias, así sin haber revisado la literatura, ya sépate está en otra, ¿no? Porque uno plantea los subtemas en los párrafos de acuerdo a lo que está publicado en la literatura. Yo no te puedo... Disculpe, dime. Licenciado, este material sí me lo va a mandar ahorita, ¿no? Sí te lo voy a mandar. Sí, te lo envío en el acta y el material. Para perfeccionar la introducción, ya está bien. Sí. Entonces tú tienes que hacer eso. Tú tienes que hacer eso y hacer, o sea, ordenarlo, ¿no? Entonces, yo acá, esto de acá sí te lo voy a dejar para que tú lo revises porque ahorita en breve tengo que entrar a una reunión. Estoy un poco con la hora. Pero acá te estoy dejando 3 técnicas adicionales a la técnica que vimos la semana pasada. Esta es una técnica de síntesis de la revisión. Solamente vamos a hacer esta de acá, las demás ya tú las lees. Por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, la D dice, muestra una comprensión general de la importancia de conectar diferentes estudios. A ver, espérate. Hola Silvia. Espérame. Un ratito que me están escribiendo para que entre. Hola Silvia, sí, estoy en reunión, ingreso en 3 minutos. Gracias. Llega, estoy diciendo que ya estoy entrando. Ya, entonces vamos a ver esa parte rapidita. Este documento reúne 3 trabajos en 2 áreas de la teoría de la motivación. Dice acá, muestra una comprensión general de la importancia de conectar estudios. Este es el argumento, ¿no? Según Roberts, las primeras teorías de la motivación se centraban únicamente en la satisfacción de las necesidades. C. Muestra evidencia de lectura. B. Sin embargo, el pensamiento actual no descarta estas teorías, muestra la voz postura del investigador. La azul dice, muestra una investigación más detallada y una síntesis de ideas. Por ejemplo, Clark señala 3 elementos de la autopercepción que pueden considerarse como un desarrollo posterior al concepto original de Emerson. Entonces ahí hay una técnica de reacción, aparte de la que vimos la semana pasada. Entonces, si te das cuenta, tú tratas, o sea, para eso tienes que tener al costado tu matriz, ¿no? Acá hay otra técnica que es de múltiples fuentes, revísala, ¿no? Ahí están las respuestas, pero la idea es que cuando tú armes tus párrafos, no los armes así por armar, o sea, tú tienes que armarlo en base a ese análisis que has hecho previamente, tu rompecabezas, tu revisión de literatura, tu matriz, etcétera, ¿no? Y acá hay otra técnica que es la síntesis de la revisión de literatura, análisis, ¿no? Acá hay otra. Entonces revísalo, esto acá sí revísalo cuando te pase el PPT porque yo tengo que entrar a una reunión. Entonces la semana que viene vamos a ver lo que es redacción crítica, ¿ya? Entonces dale una chequeada a ese PPT y bueno, ve corrigiéndolo. Ya se nos ha pasado un poquito el tiempo, así que creo que el tema de la introducción, eso que teníamos que revisar, lo vamos a ver la semana que viene. Mientras lo voy afinando. Sí,
Sí, porque tenemos, sí, se nos ha pasado el tiempo, media hora, un poquito, pero tengo que entrar ahorita a la reunión. Ya, entonces voy a entrar ahorita a una reunión, termino esa reunión, acabaré a la 1, calculo, Ya. o 1:10, y ahí te estoy enviando el acta y el PPT. No, Ya, Leila, bien. no sé si tienes hasta ahí alguna pregunta, No, algún está bien, comentario. licenciado. Yo también voy a basarme un poquito más en esto, en la técnica, voy a corregirlo y se lo envío también nuevamente la introducción para ver si ya estoy encaminando. Bacán, bacano. Ya, Leila, está bien, te felicito por tu progreso. Te envío el PPT y el acta, entonces terminando esta reunión que voy a entrar. Que Ok. tengas un bonito día. Igual para usted, gracias, licenciado. Dale, hasta luego. Chao, chao.